Señor director del Archivo Histórico de Tucumán, autoridades presentes, señor director de la Casa Histórica de Tucumán, representante de las agrupaciones tradicionales gauchas, estimados amigos de veteranos de Malvinas y amigos de la cultura y público en general que esta noche han concurrido a esta cita de esto que yo llamo las tertulias del archivo, como una suerte de aquellas reuniones que se realizaban en los tiempos del nacimiento de la independencia de la patria, en donde difundir las ideas era muy difícil porque no había medios, y entonces se hacían reuniones en donde se matizaba con expresiones artísticas y luego el debate ilustrativo acerca de la marcha política con la que se iba informando a la población acerca de lo que eran los sueños de imaginar un país independiente. Y entonces, como casi haciéndole un homenaje a esas reuniones en los salones, que todavía se usan en España el nombre de las reuniones, nosotros hemos venido esta noche a una tertulia de nuestro archivo histórico, reivindicando estas tradiciones hispanas y las tradiciones estas nuestras que son fundacionales de la historia de nuestra patria. Y nos va a reunir a hablar de un personaje original y único en el proceso histórico que merece nuestra atención y además que los tucumanos en particular deben conocer porque es extraordinario en distintos planos y en todos deja un mensaje para la reflexión y para el futuro. Gregorio Alao de la Madrid nace a la vida política en 1811, cuando pasa la columna del Ejército del Norte que va al Alto Perú, conducida por González Balcarce y Castelli, y entonces se suma con su grupo de hombres a ese ejército llamado Ejército Auxiliar del Alto Perú. Y ahí comienza su primer contacto con la milicia. No es hombre de academia militar, no ha tenido ninguna formación, sino simplemente es uno de tantos criollos que se suman al proyecto independentista y entonces participan activamente y comprometidamente en esa empresa. Desde allí, a los 16 años, comienza una carrera histórica que es la que nos va a ocupar esta noche. Y aquí me voy a detener, porque ¿qué día y a qué hora nace el Gregorio Alao de la Madrid histórico? Es decir, el hombre maduro que se hace cargo de su vida, que frente a los hechos se pregunta cuál es el destino, cuál es la razón, y que se enfrenta cara a cara con la tragedia horrorosa de la guerra civil. Y entonces permítanme que corte esta introducción y me vaya a un día 13 de diciembre de 1828 en los Campos de Navarro, en la provincia de Buenos Aires. En horas de la madrugada, Lavalle ha derrotado al ejército federal de Dorrego, lo ha depuesto y ha tomado el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gregorio Alao de la Madrid es un hombre que está definido claramente en el campo unitario y entonces es parte de los vencedores de aquella jornada de batalla, pero ha derrotado a un amigo, a un hombre con el que había compartido trincheras y batallas, con el que habían jugado palmo a palmo la vida en cada combate, a Manuel Dorrego. Dorrego, como él, había desempeñado sus primeras acciones militares en la historia acá en el norte,
había organizado las guerrillas, había hecho un trabajo intenso en el Ejército del Norte, es protagonista en la batalla de Tucumán, es protagonista en Salta, en Chicoán organiza las resistencias, es el preparador y organizador previo a todo otro movimiento de las guerras gauchas y de guerrilla y de las organizaciones en republiqueta para hacer el hostigamiento a los ejércitos realistas y desestabilizarles permanentemente el norte. Y junto a eso han ido en la misma trinchera, en el mismo ejército, con el mismo sueño de independencia, luchando junto con Lamadrid en Las Piedras, en Tucumán, en Salta y en los contrastes de Vilcapugio y Ayohuma. Y han estado luego acá en Tucumán con la reestructuración y reorganización del Ejército del Norte. Grandes batallas habían compartido. Juntos habían visto morir amigos y habían desenvainado sus sables contra los enemigos. Juntos habían gritado en el campo de batalla: viva la independencia y la libertad. Y aquel día de 1828, los dos amigos se habían encontrado en un campo de batalla para matarse el uno con el otro, y finalmente Dorrego había caído derrotado y estaba recluido en una sacristía de una capilla del lugar, donde por orden de Lavalle se le informa que va a ser fusilado en forma inmediata. Lamadrid, frente a esto, entra en desesperación y trata de abogar frente a Lavalle que se revea la medida, que se suspenda esto. Y la contestación es que inmediatamente ejecuten la orden, que no va a haber juicio sumario, sino que se proceda directamente a la ejecución. Dorrego solamente pide hablar con su amigo Lamadrid, no le pide que gestione nada ante ese gobierno que lo había derrotado, sino que reflexiona junto a su amigo del horror que estaban viviendo y de lo que estaba pasando. Pero mucho más horrorizado estaba porque estaba por ser fusilado sin un juicio, sin ser escuchado, sin tener derecho a la defensa. Y entonces le decía a su amigo Lamadrid: si esto me pasa a mí, los días que le vienen a nuestra patria han de ser negros y ensangrentados. Ante esa impotencia y esta tragedia, los dos amigos se están despidiendo de la vida. Dorrego está sin chaqueta y entonces le dice: amigo Lamadrid, es indigno que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se presente ante el pelotón sin la dignidad que le corresponde por el título que detenta. No tengo mi chaqueta, consígame una. Y entonces Lamadrid se levanta, saca su chaqueta y le dice: señor gobernador, tome esta chaqueta. Y sale Dorrego con la chaqueta de Lamadrid a enfrentar el pelotón. Y así es fusilado en los campos de Navarro. San Martín, Lamadrid está tan golpeado que no tiene el coraje, como él cuenta en sus memorias, de quedarse a ver el cuerpo tirado de Dorrego ensangrentado por las balas del fusilamiento. Pero se va pensando hasta dónde era posible y hasta dónde era razonable llevar estos límites de la guerra. Y ese día, de 1828, comenzaron largos 25 años de anarquías, de enfrentamientos, guerras, a lo largo y a lo ancho de todo el país y de todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que ya eran después la Confederación Argentina. Ese día, Lamadrid endurece el corazón y cada vez toma la posición más de facción. Y entonces
comienza a ser el mismo guerrero feroz que en los campos de la lucha por la independencia habían visto los realistas horrorizados y habían hecho correr la fama entre sus tropas de la ferocidad de este tucumano con sus húsares que atropellaba todas las líneas de los realistas. Lamadrid, les he dicho yo al principio que ha tenido tiempo, luego de todas sus guerras, de sentarse a escribir y hacer sus memorias. Ya viejo, aquel hombre que había pasado más de 30 años de su vida en campos de batalla, frente a la muerte y tuteándose con la muerte, nos ha dejado su testimonio de su tiempo, su versión, y es por eso el título de esta charla: Lamadrid según Lamadrid, pero también según los otros. ¿Y por qué he hecho esta marca, esta distinción? Porque ahí, en la vida de Lamadrid, está la simiente de una cultura argentina que se va a prolongar en el tiempo, que va a viajar a través de las generaciones y que llega hasta nosotros, que es el encontrarnos no para discutir, sino para enfrentarnos y destruirnos los unos a los otros. Tenemos esa semilla. Estuvieron 40 años después de la declaración de la independencia para poder organizar el país. No había acuerdo. Gregorio Alvarado de Lamadrid tiene un compañero de ruta en su guerra civil de unitarios y federales, que es el general Paz, que se han contestado recíprocamente sus argumentos de diferencia con sus memorias, la memoria de Gregorio de Lamadrid y la memoria de José María Paz. Paz es un cordobés unitario que, cuando viene la organización del ejército unitario en el año 31, en el 38 y antes del 41, en esa década, es el comandante de la Liga del Norte y de las distintas organizaciones que van tomando las estructuras del grupo unitario. El comandante de esa fuerza es Paz. Paz tampoco es un militar de academia, pero ha resuelto la historiografía que era un hombre cartesiano, matemático y estratégico, pero poco gaucho, porque al comenzar la guerra civil salió a inspeccionar el campo de batalla y fue capturado por los gauchos en serio y estuvo preso en Buenos Aires sin poder intervenir y conducir la guerra, cosa que no le pasaba a Lamadrid, que sí era un gaucho con todas las letras y conocedor y vaquiano del territorio donde se desarrollaba la escena. Esto que estoy contando a modo, es muy comentado y es muy repetido en los debates historiográficos acerca de la discusión entre Paz y Lamadrid. Lo real y cierto es que Paz le critica a Lamadrid que no es un hombre metódico, ni ordenado, ni disciplinado en la organización y estrategia de un ejército. Y Lamadrid contesta que muchas veces no tiene tiempo en el campo de batalla de detenerse a reflexionar y hacer cálculo, y que las balas y los sablazos no dan tiempo para que uno pueda mirar, reflexionar y medir, sino que tiene que resolver sobre la marcha. Más allá de todo esto, que son discusiones, lo que no pueden su adversario Paz criticar o menospreciar, menospreciar como virtud de Lamadrid, es el coraje, la decisión y algo que tiene que es arrollador, el carisma frente a la tropa. Lo vamos a ver en distintas ocasiones con tropa en absoluta minoría que, bajo la conducción y el ánimo de Lamadrid, hacen proeza. También es cierto que lo vamos a ver teniendo las derrotas más duras que se puedan tener en un campo de batalla. Pero esto es lo que dice Paz, y estas son las distancias de Paz.
Pero además tienen dos concepciones del unitarismo, porque los unitarios no eran un solo pensamiento homogéneo, sino había unitarios con varias versiones. Estaban los unitarios propiamente, digamos, del puerto, los rivadavianos, digamos, que concebían desde el Buenos Aires central del puerto el modelo y gobierno del país. Tan es así que Bernardino Rivadavia, cuando es ministro de gobierno de Martín Rodríguez, dice que el gran problema del país era que tenía un territorio muy grande. Esto es informe a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, 1821. Gobierno de Martín Rodríguez, ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. En tanto que Gregorio de la Madrid, en la década del 30, lo que piensa es que hay que oponerle un gobierno central fuerte a la provincia de Buenos Aires. Y entonces por eso es unitario. Y es de lo que después va a sostener su corriente de opinión, él no, porque ya no vive, la capitalización de Buenos Aires, que este es el sentido con el que se capitalizó la ciudad de Buenos Aires, sacándosela a la provincia de Buenos Aires a los efectos de neutralizar el poder de semejante territorio y semejante poder económico, que además era dueño del puerto. Entonces se nacionalizaba el puerto, que pasaba a ser controlado por toda la provincia, y de esa manera se controlaba la aduana, y de esa manera los recursos de la aduana eran distribuidos por un gobierno que representaba al conjunto de la provincia. Bueno, este era el pensamiento de la Madrid. Y entonces esto parece, este pensamiento muy federal, porque lo que está atendiendo es a cómo se llegan los recursos para que las provincias se desarrollen. Pero esto también era unitario. Porque ustedes van a ver que el modelo rosista, y se enojan o no se enojan, es muy parecido al de Rivadavia. Rosas es beneficiario de la ley de enfiteusis de Rivadavia. ¿Qué es esto? La ley de enfiteusis es una ley mediante la cual se le entrega al hacendado, al terrateniente, una tierra que es fiscal. Paga un canon de por vida y con ese canon garantizaban un crédito que les voy a contar que se llamaba el crédito a la Baring Brothers. Pero eso, finalmente, nunca lo pagó la provincia de Buenos Aires. Los hacendados, a poco de llegar Rosas, terminaron siendo propietarios de esas tierras y se terminó el recurso del gobierno nacional y quedó como un gran negocio que se hizo en función de los que eran los beneficiarios de aquella entrega de tierra. La Madrid era del interior y se oponía a eso. Y oponiéndose a eso van a hacer después un partido llamado el Partido Autonomista Nacional, en el que van a figurar Sarmiento, Roca, Avellaneda y muchos gobernadores del interior sosteniendo desde el centro, desde el control de Buenos Aires, la posibilidad de que el interior pueda participar de esa distribución. En otra charla hablamos si eso ha tenido éxito o no, pero esta era la idea, este era el proyecto. La Madrid era de esto. Por eso nos va a confundir a lo largo de esta lucha cómo en 1824-25 tiene buenas relaciones con Rosas, pero al poco tiempo se desilusiona de Rosas porque se da cuenta que no es la garantía del desarrollo para la provincia. Y entonces pasa a militar en esta estructura y en esta línea que yo les cuento de el gobierno unitario. La política no es lineal. Y mucho menos cuando se arma un zafarrancho como el que se armó en la Argentina después de 1816, que han tenido que ir hasta 1860 para poder recién tener una constitución que nos junte a todas las provincias del país y podamos organizar un gobierno. Bien. La Madrid, entonces ya está claro dónde pensaba y cuál era su pensamiento. Se enfrenta a Quiroga, que es un enfrentamiento, casi diría un clásico entre los unitarios y federales. Quiroga está muy bien narrado todo esto en el famoso libro de Sarmiento, El Facundo, el recuerdo de provincia, que es muy criticable y muy polémico, y lógicamente porque es un libro político. Entiéndase que es un libro político del siglo XIX,
del tiempo de la Organización Nacional, y Sarmiento es un hombre que está desde un lugar de pensamiento analizando este país. Cada uno sacará sus propias e íntimas conclusiones. Lo que no van a poder decir es que Sarmiento no era un genio y un tipo que hay que leerlo y seguirlo para ver qué es lo que estaba planificando, y no se podrá ignorar que Facundo Quiroga era un tipo muy comprometido con una lucha en un concepto de país también, que era el país federal. Bien. Este tema entre Lamadrid y Quiroga es un tema de encontrarse en los campos de batalla para matarse. A tal punto que Lamadrid, cuando toma La Rioja, en esa ida y venida del combate de esta lucha de victorias federales, tiene que rescatar el tesoro que tenía Quiroga, que era el producto de todos los impuestos de la región de Cuyo, que estaba ahí, que cuando lo había desplazado a Quiroga en La Rioja, no habían tenido tiempo de rescatar el tesoro, y en consecuencia llega él y él sabe que está el tesoro y empieza a buscarlo, porque eran los recursos para el ejército unitario que él representaba, que él conducía, que él lideraba. Se ensaña, y la mamá de Quiroga, que era una señora de armas llevar, le dicen y le llega la información a Lamadrid de que era la que sabía y dónde estaba el tesoro. Entonces la detiene a la señora y hacen toda una amenaza de que le iba a poner grillo, que le iba a llevar a la plaza. Era bastante exultante Lamadrid, y entonces esto grita y hace toda una escena que, según los testigos, la señora, la mamá de Quiroga, no se conmovió muy mucho, no le creía tampoco, pero finalmente no encontró tampoco el tesoro, y antes de eso fue desplazado de la posición de La Rioja y volvió a Quiroga. Pero quedó en la historia y en la leyenda de que la había engrillado a la mamá de Quiroga y la había recorrido en la plaza. Y él mismo escribía y decía que había humillado de tal manera y que no se le animó Quiroga contra él. Todo esto dice después, en la memoria, cuando está viejo, contando esta historia. Cosa que nunca sucedió. Que amenazó, sí, pero no llegó a suceder eso. Y tan es así, y ahora viene la otra parte, cuando en 1831, en el 31, se tiene que exilar en el norte, que es cuando llega el gobierno Rosas, ganan los federales y dominan la provincia de Buenos Aires, después de esto que había sido el interregnum Lavalle, vuelven a tener distintos combates con Quiroga, siempre sale ganador Quiroga la mayor parte de las veces, hasta que finalmente, en un momento dado, lo derrotan a Lamadrid en una de las batallas, se tiene que ir exilado hasta el Alto Perú, y desde ahí manda a que su familia, su mujer, su hijo, lo sigan al Alto Perú por razones de seguridad, para tener unida a la familia y no tenerla en plena zona de combate. Y como no tiene medios ni recursos, le escribe una carta a Quiroga, porque Quiroga ganó Tucumán, y le dice: vea, Quiroga, estoy acá y necesito que mi familia venga con seguridad. Y Quiroga le dice: por supuesto, porque entre usted y yo somos guerreros a muerte, pero ni su familia ni la mía tienen por qué sufrir las consecuencias de las guerras nuestras. Va a ir con toda seguridad, con salvoconducto y custodia hasta donde usted está. Y efectivamente así la manda a la familia de Lamadrid, y le dice: pero eso sí, le dice Quiroga, anhelo el día en que nos podamos encontrar mano a mano los dos y uno de los dos deje definitivamente esta existencia. Esto habla de dos cosas.
Primero, que es posterior al hecho este de que se le atribuía que había mortificado a la madre de toda esta historia. Nunca jamás ni le saquen cara, ni se lo plantea, ni nada. Porque no había existido sencillamente ese hecho, por eso no. Quiroga, por muchas cosas menos, era más rencoroso como para pasar factura, así que no era este caso. Y en este caso no es así. Segundo, se reconocían ambos como guerreros de la independencia, pero también se reconocían como enemigos irreconciliables. Y lo dice muy claro Quiroga. En el momento que nos encontremos, uno de nosotros dos tiene que dejar la existencia. Es decir, la guerra y el enfrentamiento era muerte. Esa era la síntesis de la diferencia entre unitario y federal. Ese era el clima que se vivió entre 1830 y 1853. La guerra permanente y el encuentro a muerte. Si nosotros, por ejemplo, lo vemos al Gregorio Herrera de la Madrid como provinciano, bueno, como provinciano fue un buen guerrero, porque la verdad es que cada vez que vino a poner paz aquí terminó armando unas guerras fenomenales, porque no podía prescindir de que él pertenecía al clan del Varao. Y en aquella década de los años 20, 30, el predominio de la política en Tucumán estaba en la familia Arao, que son además los fundacionales de la independencia, con un personaje señero de la historia de Tucumán, como fue Bernabé Arao, que fue el primer gobernador y fue quien gestionó la autonomía de la provincia. Y esto es importante porque de esto no se dice, y la verdad que se lo conoce poco, pero Bernabé Arao, incluso reconocido por el propio Paz, que poca simpatía les tenía, reconoce que tenía una visión estratégica muy clara de cómo posicionar la provincia y cómo desarrollar y organizar la política en la región. Bernabé Arao es el que teoriza la autonomía, pero además es federal y es republicano, y esto también deben saberlo los tucumanos. La cuna de la república es Tucumán. Ya en la asamblea del año 13, en manos de Nicolás Laguna, diputado por Tucumán, se lleva la propuesta a la asamblea del año 13 de que se independice el país y se organice bajo el sistema republicano y federal, que es rechazado por los lautarinos, donde estaba San Martín y Belgrano, que eran monárquicos constitucionales, y por Carlos María de Alvear, que tenía la idea de un ensamble con la corona británica. Esa posición que se lleva a la asamblea del año 13 es muy interesante, la cuenta el propio Arao, está en documentos de Alberdi, está sobre todo cuando Alberdi habla del fundamento del federalismo, está Elizondo Borda también lo rescata, y está Encini, que habla de los gobernadores de la provincia, y ahí señala claramente cómo la cuna del planteo federal y republicano es Tucumán. La Madrid cumple el requisito ese de Arao de que sea republicano, pero es unitario. Y tiene al principio una muy buena relación con Bernabé, pero en la medida que Bernabé va tomando las posiciones radicalizadas, digamos, de enfrentar y sobre todo entre las luchas intestinas en la provincia para ver quién se quedaba con el control de la provincia, la Madrid va tomando distancia en esa relación política, y además también estalla el clan de los Arao, porque Diego Arao, Bernabé Arao se empiezan a enfrentar y empieza una guerra interna entre ese clan y todo lo vinculado a ese clan, que va a terminar en 1824 con el fusilamiento de Bernabé Arao.
Gregorio Lamadrid llega después, lo depone a Javier López, que fue quien fusiló a Bernabé Arau, casi como reivindicando lo que había sucedido con su tío. Y ahí está impregnado de su familiaridad de Arau, porque en varias oportunidades reclama la justicia para con esa familia que tanto había hecho y que tanto se había entregado por la causa de la independencia. Luego va a tener distancias insalvables también con Alejandro Heredia. Alejandro Heredia, un federal, y un federal rosista, lógicamente, pero Heredia en toda oportunidad rescata y dice que no había visto en toda la guerra de la independencia, y era un guerrero de la independencia. Alejandro Heredia fue artillero en la batalla de Tucumán, participó en Salta y estuvo en el Ejército del Norte, y que nunca había visto la bravura de un soldado y de un guerrero como la de Lamadrid en los campos de batalla de aquella lucha por la independencia. También habría que hablar de Sarmiento. Sarmiento ahí en Facundo le dedica prácticamente un capítulo a hablar de Lamadrid, y habla sobre todo de la pelea esta con Quiroga, porque se le queman los papeles a Sarmiento, porque claro, tenía que poner en Quiroga como guerrero todo lo que era la barbarie. Y el problema es que cuando claro, lo coteja con Lamadrid era tan igual o peor guerrero que Quiroga. Entonces el problema era que concluye diciendo que era una desviación en la versión unitaria el comportamiento de Lamadrid. En todos lados siempre excepciones, ¿no? Digamos, el perverso, cuando es mío, es mi perverso. Luego viene también, por ejemplo, los comentarios que tiene Saldías, que es un revisionista documental histórico que revisa la obra de Mitre, y bueno, dice, sí, Lamadrid surge y es en la historia uno la está reconstruyendo y sale este personaje con un caballo atropellando todo, que expresa la decisión, la voluntad extraordinaria de un pueblo que fue capaz de levantarse y dar una lucha increíble frente a un imperio que quería dominarlo. No miraron relación de fuerza, sino que solamente se movieron y atacaron y se lanzaron con la vocación de luchar por la independencia, de ser libres y de sacarse el yugo de dominación española. También están las opiniones de San Martín. San Martín advierte, y es una prueba de la perspicacia de San Martín, de la capacidad que tenía para conocer los personajes, ¿no? Ustedes saben que San Martín tiene una característica que sobresale, que es destacada y resaltada en todos los estudiosos del mundo que estudian estrategia, sobre todo, por ejemplo, la batalla de Chacabuco y el cruce de los Andes. No solamente el resultado militar de la batalla, sino la logística que tuvo que organizar y estructurar para dar ese combate. ¿Por qué? Porque había que hacer caminar un ejército cruzando montañas, tener todo el personal fresco para que a la inmediata salida de ese cruce se enfrenten a un ejército realista que estaba descansado, esperando que terminen de cruzar la cordillera. Todo eso lleva una organización de un ballet que se ha movido casi con precisión de reloj, y no tenían celulares para comunicarse y coordinarse, con 6 brazos en los que desplegó el ejército, que se tenía que concentrar en la cuesta de Chacabuco. Entonces, el detalle, fíjense, es que estudia hasta la personalidad de los oficiales, cómo va a organizar cada una de las estructuras de mando. Y Lamadrid no le da, no es para el ejército de él. ¿Por qué? Porque improvisa, porque se sale del libreto, se olvida del libreto en la mitad del camino y empieza a hacer, digamos, la de Lamadrid. Y entonces dice
La Madrid queda en el norte, y ya van a ver esto del norte, que también es importante que lo conozcan los tucumanos, queda acá en contención en Tucumán para hacer el ataque a la retaguardia por el norte, al ejército realista, y hacerlo distraer tropas mientras nosotros vamos a poder avanzar a Perú. Y le vamos a distraer el frente y le vamos a dividir en dos frentes la guerra. Y esta es la opinión de San Martín, que no es que lo está desvalorizando, sino que ha intervenido también en lo que ha estructurado y ha dejado acá como ejército del norte. Este es otro tema importante. Esto lo trata mucho y con muy buena prolijidad el doctor Antonio Martínez Moreno, expresidente del Instituto Sanmartiniano, un historiador, investigador, y hace una observación muy detallada de la estructura y del paso de San Martín por Tucumán. Ahí él es el que señala, hay un ingeniero que es Pallardel, que es un ingeniero que recorrió todo el Alto Perú, bajó por Tacna, conoce todo el territorio, y que cuando está aquí lo sienta. Pallardel es el que le organiza y arma y dirige el cuartel de la Ciudadela. Es un ingeniero militar. Lo sienta a que analicen detalle por detalle del escenario del Alto Perú. Y ahí es donde le dice al Congreso de Tucumán: vean, señores, si tienen, acá hay que decir un comando, y explica bien lo que es el comando del Ejército del Norte. Le dicen: yo sugiero que lo elijan a Belgrano, que es el más metódico de todos los generales. No será un Bonaparte o un Moreau en la estrategia militar, pero es el más metódico, estudioso y observador de toda la ciencia, y es lo mejor que tenemos en este lado de América. Y así es que lo designa Pueyrredón y el Congreso a Belgrano comandante del Ejército del Norte. Y ahí es designado también Gregorio de la Madrid. De manera que San Martín también tenía el ojo puesto en este compatriota nuestro, que por estos entonces era un muchachón de 18 o 19 años. También nos va a opinar Andrés García Camba, que es un auditor militar español. Era el oficial, un general, que enviaba la corona española a que controle y audite la operación de los ejércitos realistas. Y cuando evalúa Tucumán, la batalla de Tucumán, destaca él, que era el grupo de jóvenes oficiales que estaban todos improvisados, pero que tenían una bravura extraordinaria. Y se estaba haciendo referencia a Gregorio de la Madrid, estaba haciendo referencia a Alejandro Heredia, estaba haciendo referencia a Diego Arao, en fin. Y luego lo vuelve a tomar a la Madrid cuando en el año 1817, y estando jefe del Ejército del Norte, Belgrano, hace la tercera avanzada sobre el norte, que es avanzar hasta Tarija y Chicha, para provocarlo al ejército realista a que haga esta maniobra que quería San Martín, que se repliegue y que baje y que se divida en el norte, y él pueda concretar la toma de Chile, que era tomar Chile y tomar Valparaíso, con lo que se quitaba el puerto del Pacífico. Este es el movimiento estratégico. Bueno, la campaña a Tarija y Chicha de 1817 de Gregorio de la Madrid es realmente extraordinaria. Las proezas que hacen, el despliegue, los episodios, que además están narrados en su propia memoria, pero además confirmados por otros protagonistas, y lo que significa ese esfuerzo enorme, es realmente magistral. Yo siempre digo, y a modo de humor, que los episodios de arrojo, como el combate de la 20:30, donde lo salva al general de la Cruz, salva en una escena que es realmente propia de Hollywood. Además, yo creo que John Wayne no se animaba a hacer la escena esa, o pedía doble, porque
realmente se cuelga del caballo, se descuelga, se tira abajo de la panza del caballo aguantando el tiroteo que le está viniendo, lo toma de un brazo a Cruz que está caído, y no sé cómo es la fuerza que hace, que lo pone en la montura de su caballo, él se acomoda arriba y salen del campo de batalla con el herido. Bueno, tiene de estos episodios Tandy en la propia resistencia de Tarija, realmente un despliegue extraordinario. Así que todos estos críticos, enemigos, más amigos, todos tienen un denominador común. Gregorio Lara Madrid tenía un coraje extraordinario y no hay nadie en la escena de aquellos tiempos que tenga tan unánime calificación. Y con este avance, este señor García Camba, el español, que advierte que inclusive le habían hecho una trampa a De la Serna, que era el general español, porque lo obligan a que De la Serna tenga que bajar 2 divisiones del ejército, que los tiene que traer de Lima, de guarnecer Lima, y le suspenden un envío de refuerzo a Maroto en Chile, con lo que permiten que en el 17 2 cosas: Chacabuco, y luego en el 18, en abril del 18, Maipú. ¿Cuándo ha sucedido esto en la base de Tarija? A fines del año 17, cuando están preparando en Santiago de Chile la defensa de Santiago, y a Maroto no le llegan los refuerzos que necesita para poder tomar Santiago, que ya había sido tomado por los gobiernos, por las fuerzas patrias. Así que este es una acción protagónica de las operaciones militares llevadas a cabo por precisamente Gregorio Lara Madrid. Y otra cosa que es importante: en los tiempos de la comunicación nos cuesta entender cómo era posible, o tal vez en la charla parece que todo dentro de una inmediatez, pero en realidad estamos hablando de movimientos incomunicados. Este plan se elaboraba en el Estado Mayor, se instruía a cada una de las unidades y cada una tenía que moverse exactamente como decían, porque no había posibilidad de corregir en el camino. Cada una de las otras unidades suponían que la otra que lo acompañaba estaba haciendo lo que le habían dicho que el plan iba a hacer, y que se iban a encontrar, que se iban a sumar, que iban a hacer tal o cual movimiento militar. De manera que, para que tengamos una idea, una carta que le mandase Belgrano, que le hubiese mandado un informe con esta festa militar, como se llamaban los chasquis militares, del norte de Bolivia a Belgrano, La Madrid, desde donde estaba él en Bolivia hasta aquí, hasta La Madrid, tenía casi 10 días de caballo. Pero de aquí de Tucumán hasta llegar a Santiago de Chile tenían 18 días. Vale decir que cuando le avisó a San Martín que allá habían ganado, hacía 18, esto ya pasó hacia casi un mes de diferencia entre uno y otro, entre un hecho y otro. Hay una anécdota muy graciosa de San Martín con Pueyrredón. Está preparando San Martín ahí en Mendoza, el ejército de los Andes, y le dice a Pueyrredón: por favor, Pueyrredón, urgente, mandame botas. Y le manda con Chasqui. Y el Chasqui sale de Mendoza y demora 10 días, llega a Buenos Aires y entrega la carta a Pueyrredón. Uy, dice, el Chile me ha dicho qué tamaño, cómo lo necesito. Entonces Pueyrredón le contesta: decime de qué tamaño para que inmediatamente las haga hacer. Y le contesta a San Martín: mándala de cualquier tamaño, porque si seguimos intercambiando esto, se me pasa el verano y yo no cruzo los Andes. Claro, si se dan cuenta de la ida y vuelta, y ya le pasó 20 días, se le viene un mes de operación. Y esos tiempos nos cuestan entenderlos hoy día. Cuando Belgrano lo manda al norte a Tarija, y queda incomunicado porque queda a la espera. Y la espera son esos tiempos.
No hay la chance del refuerzo, de la resolución inmediata, de la apoyatura, no. Lo que está, está. Con lo que ha salido, ha salido. Y se va a cumplir, digamos, el plan en esos términos. Y entonces ahí uno empieza a entender por qué era importante, en campos de batalla donde no iba a haber una organización sistemática como la que planificaban, mandarlo a este militar que tenía que resolver sobre la marcha alternativas de combate para cumplir el objetivo. Estimados amigos, la ternura, el afecto, la amistad, la admiración por los grandes, tampoco ha sido ajena en la vida de la Madrid. Y la Madrid tiene un privilegio, si se me permite calificar así esta situación. Está en Buenos Aires el día 8 de junio de 1820 y está observando el panorama. Hay un gran conflicto en Buenos Aires, hay movimientos que van a concluir una guerra de 3 gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y entonces tiene presente a su gran general, a quien había admirado, a quien le debía su carrera militar, tan es así que le había ascendido a teniente coronel y lo había hecho coronel también, con quien había compartido horas. Y entonces resolvió irse caminando hasta la casona de los Belgranos, en el barrio de San Telmo. Mientras iba caminando, cuenta él en su memoria, recordó un día que causó gracia a todo el Estado Mayor, cuando él tenía 16 años y estaban en la encrucijada, días antes de la batalla de Tucumán. Él tenía el grado de capitán y había ido con toda la paisanada de su hacienda a sumarse al ejército del norte. Y entonces cuenta que Belgrano, que lo distinguía, lo estaba haciendo participar en una rueda donde estaban compartiendo mate, estaba von Holberg, el jefe de artillería, estaba distintos oficiales como el coronel Molde. ¿Y qué estaban haciendo? Venían muy preocupados porque venían perseguidos por el ejército de Pío Tristán, que era un ejército de 3.600 efectivos, perfectamente armado, mejor entrenado, y ellos habían venido marchando desde el éxodo jujeño con todo el pueblo de Jujuy encima, y habían llegado a la encrucijada y como recibían orden de Buenos Aires que no le mandaban refuerzos sino que retrocedan hasta Córdoba, habían arreglado que el pueblo jujeño quede en Tucumán, lo alojen los tucumanos, que así fue. Y el tema era que Tristán venía tomando el dominio y control de Posta, y esto era por el Camino Real. El Camino Real es el camino que venía por el lado occidental del río Salí. La margen occidental del río Salí es la que recibe todos los afluentes que nutren al río Salí desde el cerro. Y entonces, cuando viene la época de lluvia, se convierte en un camino lento, porque cada curso de agua de eso, con las tormentas del verano, con las tormentas, de las primeras tormentas, entonces se generan dificultades para el transporte y el cruce, cuando traen artillería, traen carga pesada en el lugar. Y entonces para eso existía por atrás de Cerro Medina lo que se llamaba el Camino de Carreta, que viene a ser más o menos el trazado de la ruta 34 actual, no exactamente, pero más o menos. El caso es que Belgrano, cuando llegó a la altura de Metán, desvió por el Camino de Carreta porque tenía la orden de que tenía que pasar a Córdoba. Entonces no sabía dónde podía hacer pie ni nada y venía con un ejército con toda la carga del pueblo jujeño y encima un ejército que venía sin armas, cómo soportar el acoso que venía dándole el ejército realista.
Entonces están en la encrucijada calculando si va a llover o no va a llover en el norte, y si llueve cuántos días se pueden ganar en esta retirada tan dramática que tenía. Y mientras hacían esto estaban calculando si era posible armar un ejército de resistencia o no, si hace pie o no, bueno, estas deliberaciones. Y dice todavía que está seguro qué va a pasar, si va a llover o no va a llover, porque de acuerdo a esto tenemos que hacer los cálculos para poderlo organizar. Entonces la mamá dice, momentito, yo tengo un práctico que sabe de esto, un paisano que tengo una ojeada y conoce perfectamente cómo está el clima, cómo está esta cosa. Bueno, vamos a traerlo. Claro, no existía el Servicio Meteorológico Nacional ni ningún otro recurso. Entonces pega el grito con voz militar. Imagínense un tipo de 16 años, frente a este Estado Mayor, está un general, coronel, y este está debutando ahí de oficial militar, y pega el grito y grita, ¡Obando! Y bueno, aparece Obando, que es un morocho desdentado que llega ahí corriendo medio, ¿no? Y le dice, sí, mi patroncito, sí, mi patroncito. Y entonces la madre le dice, no, carajo, acá soy mi capitán, mi capitán. Claro, era el paisano que tenía de la estancia de él. Y con esto habían armado la milicia. Esta era la Madrid. Tenía el carisma suficiente para entusiasmar y levantar a tipos que podían haber sido indiferentes en otros momentos y en otras circunstancias. Y venía pensando esa anécdota mientras iba caminando a la casa de Belgrano. Cuenta que llegó a la iglesia de Santo Domingo y que entró al atrio, se fue a buscar la imagen de la Virgen de Rosario y dio sus oraciones. Y venía en la duda de qué se iba a encontrar en la casa de Belgrano. Ya tenía el informe de que estaba enfermo. Llega a la casa de Belgrano y en la puerta se encuentra con Antonio María Castro, otro amigo salteño, independentista, muy amigo de Belgrano. Los recibe Juanita Belgrano, la hermana de Belgrano, y los hace pasar a una galería que en esa tardecita de junio, una siestita de esa de Buenos Aires cálida, lo habían sentado en una poltrona a Belgrano enfermo, se ahogaba mucho, hablaba con muchas dificultades, a veces se perdía, y se sentaron a charlarlo al general. Y Belgrano tiró la mano y le señaló la guitarra al rigor a la Madrid, que le toque aquellos cielitos que solía tocar porque era un eximio guitarrista y cantor, que lo habían acompañado todas las noches de fogón en aquellas largas campañas. Le señaló que toque. Y entonces la Madrid se dio cuenta que no podía decir nada más Belgrano. Y tomó la guitarra. Y aquella tarde no hablaron más, sino que simplemente le tocaba la melodía en la guitarra. Belgrano se durmió. Y cuando se durmió Belgrano, muy delicadamente, la Madrid dejó la guitarra. Juanita, la hermana de Belgrano, le pidió que por favor lo llevasen hasta su cama. Lo llevaron hasta su habitación. Y Belgrano, a los muy pocos días, entró en coma. Las últimas palabras reales de Belgrano no son esas que ha dicho Mitre, sino muy por el contrario, otras que son mucho más profundas. Belgrano le dijo, y el que tiene el privilegio de esas últimas palabras de Belgrano, que son las últimas registradas, es la Madrid, con Antonio María Castro, donde le dice, estimados amigos, yo ya no pienso mucho en los problemas de la política de la patria, pero yo sé muy bien que hay muchos compatriotas
que sueñan bien, que la quieren bien y que van a solucionar, porque la patria ya es libre e independiente. Y así se registran las últimas palabras de Belgrano, luego entra en un coma y en la mañana del 20 de junio, al levantarse su hermana, siente que tose 2 veces y que queda en silencio. Y eso fue, como dice la madre, el privilegio y la gloria de haber amenizado, endulzado y acariciado el alma del más grande guerrero que tuvo la independencia con unas pocas melodías. Y entonces dice también que lo mejor que le había regalado era con su guitarra y en paz aquel acompañamiento a ese grande que partía. Muchas gracias y muy amable.